Mis dedos temblorosos intentaban marcar el número mientras las lágrimas nublaban mi visión. Sentada en aquel catre improvisado, con una cobija delgada sobre los hombros, sentía el frío de la noche penetrar por las rendijas de la bodega. La misma bodega donde guardábamos herramientas y escombros por años, ahora era mi cuarto, mi hogar. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo mi propio hijo permitió esto? Antes de continuar, dime en los comentarios de qué ciudad estás leyendo esta historia y si ya pasaste por algo parecido. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte historias como esta. Soy Guadalupe Ramírez, tengo 68 años y hace apenas 6 meses dormía en la suite principal de aquella casa, la casa que yo misma diseñé junto a Ramón, mi esposo, que en paz descanse. Cada ladrillo, cada viga, cada rincón de aquel lugar guarda una memoria nuestra. Fue con estas manos arrugadas que escogí los colores de las paredes, que planté los rosales del jardín, que preparé las comidas dominicales para toda la familia. Y ahora estoy aquí, temblando de frío en una bodega húmeda, mientras escucho las risas de Paulina, mi nuera, recibiendo amigos para otra cena en la sala. Cuando Ramón partió, hace un año, hice lo que me pidió en su lecho de muerte. Cuida a Miguel, Guadalupe. Nuestro hijo todavía necesita apoyo para construir su vida. Y fue lo que intenté hacer. Transferí la casa a nombre de Miguel después de su boda con Paulina. Una muchacha bonita, siempre bien arreglada, de familia importante, de la Ciudad de México. Al menos eso decía ella. Mi Miguel, siempre tan dedicado a los estudios, tan compañero, parecía encantado con ella. Mamá, seguirás viviendo en la suite de huéspedes, la que construimos para abuela Elena, ¿recuerdas? Será cómodo y estarás siempre cerca de nosotros. Me aseguró sosteniendo mis manos aquel día en la notaría. Le creí. ¿Cómo no le creería a mi propio hijo? En los primeros 2 meses todo marchó bien. Ayudaba en la cocina, cuidaba el jardín y hasta daba algunos consejos a la pareja. Pero pronto noté las miradas de Paulina cuando entraba en las habitaciones, la forma como dejaba de hablar cuando me acercaba, los comentarios disfrazados sobre personas que no saben cuándo es hora de dar espacio. Un martes común regresé de misa y encontré mis cosas siendo movidas de la suite a uno de los cuartos, más pequeños, en el fondo de la casa. Guadalupe, espero que no te moleste, dijo Paulina con aquella sonrisa artificial. Mis padres vienen a visitarnos el fin de semana y necesitamos la suite para ellos. Es solo por algunos días. Acepté en silencio. Al fin y al cabo, eran sus padres. Pero los algunos días se transformaron en 2 semanas y después en un mes entero. Cuando sus padres se fueron, mis pertenencias no regresaron a la suite. En vez de eso, fui informada que el cuarto pequeño sería mi nuevo rinconcito. Es más práctico, doña Guadalupe, explicó Paulina. Usted hace ruido por la mañana y nosotros necesitamos dormir bien. Miguel ha estado trabajando hasta tarde con Javier. Javier, el esposo de mi hija Sofía, un hombre elegante, con trajes impecables y conversaciones sobre inversiones que yo nunca entendía completamente. Él había propuesto una sociedad a Miguel, algo sobre mercado financiero, aplicaciones de alto rendimiento. Ramón habría desconfiado inmediatamente, pero mi hijo estaba deslumbrado con la idea de hacerse rico rápidamente. Sofía siempre fue más parecida a su padre, desconfiada, cautelosa. Pero desde que conoció a Javier cambió. Se volvió más distante, más preocupada por las apariencias. Raramente me visitaba. Cuando sugería a Miguel que tal vez los negocios de Javier no fueran tan sólidos como parecían, se irritó. Tú no entiendes nada de finanzas, mamá. Javier me está ayudando a multiplicar lo que papá dejó. Por favor, no te metas en esto. Aquellas palabras me hirieron profundamente, pero me tragué el dolor. Tal vez él tenía razón. ¿Qué entendería una vieja como yo, que solo sabía cuidar la casa y hacer cuentas básicas de inversiones? Pero la verdad
es que yo entendía, y mucho. Mientras Ramón era el ingeniero que firmaba los proyectos, yo era quien administraba cada centavo de nuestra constructora por 30 años. Cada compra de material, cada nómina, cada contrato. Yo sabía reconocer números manipulados cuando los veía, y los papeles que Javier mostraba a mi hijo tenían todas las señales de un fraude. Pero, ¿cómo probarlo sin alienar aún más a mi hijo? El fondo del pozo llegó un domingo. Regresé de un fin de semana en casa de mi hermana en Cuernavaca y encontré el cuarto vacío. En la cocina, Paulina me esperaba con un té. Doña Guadalupe, hicimos un cambio. Usted está ocupando mucho espacio y necesitamos el cuarto para la oficina de Miguel. Preparamos la bodega para usted. Está muy acogedora. Acogedora, un catre viejo, un calentador que apenas funcionaba, un baño improvisado con una regadera que solo daba agua fría. Mis cosas, fotos, ropa, recuerdos, amontonadas en cajas de cartón. La bodega donde Ramón guardaba las herramientas y a la que nunca me gustó entrar por causa de las arañas. Era allí donde mi hijo y su esposa querían que yo viviera. Aquella noche lloré como no lloraba desde la muerte de Ramón. Pero no eran solo lágrimas de tristeza. Había rabia, una rabia que crecía dentro de mí, mezclada con una determinación que pensé haber perdido. Al día siguiente, desperté con dolores en todo el cuerpo. El frío de la noche había empeorado mi reumatismo. Apenas podía levantarme del catre. Fue cuando escuché las voces que venían de la casa principal. Paulina, Miguel y Javier discutiendo sobre dinero. Me di cuenta de que la bodega quedaba lo suficientemente cerca de la ventana de la oficina como para que yo escuchara todo. Necesitamos la casa como garantía, decía Javier. El banco está presionando y los clientes están comenzando a hacer demasiadas preguntas. Pero la casa está a mi nombre, respondió Miguel, pareciendo nervioso. Si todo sale mal, nada va a salir mal. La voz de Javier se elevó. Es solo un préstamo temporal. En 3 meses quintuplicamos el valor y pagamos todo. Tu madre nunca lo sabrá. ¿Y si ella lo descubre?, preguntó Paulina. Esa vieja es más lista de lo que parece. Javier se rió. ¿Y qué vas a hacer? Está prácticamente en la calle. Nadie le creeremos a una señora confusa y senil. Aquellas palabras activaron algo en mí. Senil, confusa. Yo, que administré una constructora por décadas, que multipliqué el patrimonio de la familia mientras Ramón construía los edificios, no. Ellos no me conocían de verdad. Esperé a que todos salieran y me arrastré hasta la casa, ignorando los dolores. En la oficina de Miguel, revisé los cajones hasta encontrar los documentos que Javier había dejado. Extractos bancarios, contratos, promesas de rendimientos imposibles. Era exactamente lo que sospechaba, un esquema piramidal. Mi yerno estaba engañando a decenas de personas, incluyendo a mi propio hijo. Y ahora quería usar la casa, mi casa, como garantía para sus fraudes. Regresé a la bodega y tomé mi celular. Había un número al que no llamaba hacía años, pero que todavía estaba grabado en mi memoria. Carlos Mendoza, el ex socio de Ramón, nuestro amigo de décadas, que sabía todos nuestros secretos financieros. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que tu propio hijo estaba siendo manipulado y tu casa estaba a punto de ser usada en una estafa? Mis manos temblaban al marcar el número. 3 tonos. 4, entonces la voz familiar. ¿Bueno? Carlos, soy Guadalupe. Necesito tu ayuda. Le conté todo, la transferencia de la casa, la manipulación de Paulina, mi situación en la bodega y principalmente lo que había descubierto sobre Javier. Carlos se quedó en silencio por algunos instantes. Guadalupe, ¿te acuerdas de aquel plan de emergencia nuestro? La cabaña en Valle de Bravo, las inversiones a nombre de la empresa fantasma. ¿Cómo podría olvidarlo? Ramón siempre fue precavido. Teníamos un patrimonio desconocido por nuestros hijos,
guardado para emergencias. Una cabaña en las montañas, cuentas en el exterior, inversiones seguras, todo administrado por Carlos después de la muerte de Ramón. Sí me acuerdo, Carlos. Todavía está todo allí, intacto. No necesitas quedarte en esa bodega ni un día más. Una ola de alivio me invadió, pero pronto fue sustituida por determinación. No quiero solo huir, Carlos. Quiero justicia. Quiero recuperar mi casa. Quiero proteger a mi hijo. Del otro lado de la línea, pude sentir la sonrisa de Carlos. Entonces vamos a hacer esto bien, Guadalupe. Tengo algunos contactos en la Policía Federal que investigan fraudes financieros. Si Javier está haciendo lo que dices, está engañando a mucha gente además de Miguel. Pasé la noche reuniendo todas las pruebas que pude encontrar. Fotografié, documentos, grabé conversaciones, hice anotaciones detalladas. A la mañana siguiente, con los dolores del reumatismo aún castigándome, usé el único dinero que tenía guardado para tomar un taxi hasta la oficina de Carlos. Cuando llegué allí, me di cuenta de que no era la única víctima de las trampas de Javier. En la sala de espera, 3 ancianos aguardaban con carpetas similares a las mías. Todos habían invertido sus ahorros en el esquema de Javier, atraídos por promesas de retornos milagrosos. Señora Ramírez, Carlos me recibió con un abrazo apretado. Estamos armando un caso sólido contra su yerno, pero necesito que entienda una cosa. Esto va a afectar también a su hija y a su hijo. ¿Está preparada? Miré a aquellos ancianos en la sala de espera. Personas como yo, que trabajaron toda la vida para tener alguna dignidad en la vejez, y ahora estaban siendo engañadas por un hombre de sonrisa fácil y palabras bonitas. Estoy preparada, Carlos. Llegó la hora de despertar a mis hijos a la verdad. Aquella tarde, Carlos me llevó a la cabaña en Valle de Bravo, un lugar acogedor, con una vista hermosa a las montañas. Allí, finalmente pude tomar un baño caliente, dormir en una cama decente y planear mis próximos pasos. 3 días después, la investigación comenzó oficialmente. Un comandante de la Policía Federal especializado en crímenes financieros, el licenciado Felipe Ortega, vino a entrevistarme. Mostré todas las pruebas, expliqué la situación de la casa y relaté lo que había escuchado sobre el préstamo usando el inmueble como garantía. Señora Guadalupe, su yerno está involucrado en algo mucho mayor de lo que usted imagina, explicó el comandante. Hemos recibido denuncias de varias partes del país. Promete rendimientos imposibles, manipula extractos, usa el dinero de nuevos inversionistas para pagar a los antiguos. Es un esquema clásico, pero bien elaborado. ¿Y mis hijos? ¿Ellos saben de esto? El licenciado Felipe dudó. Su hija Sofía está comenzando a sospechar. Nos buscó la semana pasada, pero no formalizó la denuncia. En cuanto a su hijo Miguel, temo que esté muy involucrado. Tal vez no sepa todo, pero está colaborando. Aquello me partió el corazón. Mi Miguel, que creció siendo un muchacho honesto, ¿ahora estaba involucrado en fraudes? ¿Cómo no me di cuenta antes? Quiero hablar con mis hijos, decidí, antes de que sea demasiado tarde. Es arriesgado, alertó el comandante. Si Javier sospecha de la investigación, puede destruir pruebas o incluso huir del país. Lo haré con cuidado, prometí, pero necesito intentar salvar a mis hijos. Aquella noche llamé a Sofía. Atendió al tercer tono, la voz baja, como si no quisiera ser escuchada. ¿Mamá? ¿Dónde estás? Miguel dijo que te fuiste de viaje. Sin avisar. Sofía, necesitamos hablar. Es sobre Javier. Silencio del otro lado. Entonces un suspiro profundo. Tú sabes, ¿verdad? Sobre las inversiones falsas, sobre las mentiras. Sí, hija, y hay más. Estoy viviendo en una bodega desde hace semanas. Paulina me expulsó de la casa. Sofía soltó un sonido que era mitad sollozo, mitad risa de desesperación. Lo sospeché cuando fui a visitarte y Paulina dijo que habías salido.
Vi tus cosas apiladas en la bodega, pero no creí que fuera posible. ¿Cómo permitió Miguel esto? Tu hermano está ciego, hija, tanto por Paulina como por las promesas de Javier. Pero todavía podemos salvarlo. Necesitas confiar en mí. Acordamos encontrarnos al día siguiente, lejos de las miradas de Javier. Sofía finalmente estaba abriendo los ojos. Tal vez hubiera esperanza para nuestra familia después de todo. Mientras colgaba el teléfono, sentí una punzada de duda. ¿Y si estuviera cometiendo un error? ¿Y si Miguel nunca me perdonara por denunciar a su cuñado? ¿Y si perdiera a mis 2 hijos para siempre? Pero entonces recordé las palabras de Ramón poco antes de partir. Guadalupe siempre ha sido la fuerza de esta familia. Cuando la tormenta llegue, y llegará, sé la roca que no se mueve. Era hora de ser esa roca, por mí, por los ancianos, engañados por Javier, y principalmente por mis hijos, que necesitaban ser salvados de sus propias elecciones. Mañana sería el día del enfrentamiento. Estaba lista para luchar, aunque eso significara dormir muchas otras noches en aquella bodega fría, porque algunas batallas valen cualquier sacrificio. El café en la taza temblaba junto con mis manos mientras esperaba en la panadería del barrio Polanco, lejos de los ojos de Javier y Paulina. Sofía llegó jadeante, el cabello despeinado, ojeras profundas marcando su rostro joven. Ya no era la muchacha elegante y confiada que Javier había transformado. Era mi hija de vuelta, vulnerable y asustada. Mamá, me abrazó con fuerza, como no lo hacía desde hacía años. Sentí sus lágrimas mojar mi hombro. Perdóname, no sabía sobre la bodega, sobre todo. Siéntate, hija. Tenemos mucho de qué hablar. Le mostré las copias de los documentos que había reunido, las pruebas de los fraudes de Javier, los extractos bancarios manipulados, las quejas de clientes ancianos que habían perdido todo. Sofía pasaba los dedos por las páginas, el horror creciendo en sus ojos. Javier me dijo que eran inversiones legítimas, que estábamos ayudando a esas personas a multiplicar su patrimonio. ¿Y tú le creíste?, pregunté sin acusación en la voz. Ella bajó los ojos. Quería creer. Él me daba una vida que nunca tuve. Viajes, ropa, restaurantes, caros. Me sentía importante. Tomé sus manos entre las mías. Estaban frías y temblorosas, así como las mías estuvieron aquella noche en la bodega. Sofía, tú eres importante. Siempre lo fuiste. No necesitabas a Javier para eso. Ella lloró silenciosamente por algunos minutos. Después, como si una decisión hubiera sido tomada, se secó las lágrimas y enderezó los hombros. ¿Qué podemos hacer para ayudar a Miguel? Él está completamente involucrado en esto, mamá. Javier lo convenció de hipotecar la casa para cubrir una supuesta inversión. Mi corazón falló un latido. ¿La casa ya está hipotecada? Todavía no. Los papeles están listos, pero Miguel está dudando. Paulina lo está presionando mucho. Dicen que necesitan el dinero hasta el fin de semana o van a perderlo todo. Era peor de lo que imaginaba. No teníamos tiempo que perder. Sofía, estoy trabajando con la Policía Federal. Ya existe una investigación en curso contra Javier, pero necesitamos actuar rápido para salvar a tu hermano. Expliqué el plan que había elaborado con Carlos y el comandante Felipe. Sofía escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente, haciendo preguntas pertinentes. Mi hija inteligente estaba de vuelta. ¿Y tú, Sofía? ¿Estás preparada para las consecuencias? Javier probablemente irá a prisión. Ella respiró profundo. Ya pedí el divorcio, mamá. Ayer. Él no lo sabe todavía. Estoy juntando mis cosas poco a poco. Le tengo miedo. Una alarma sonó en mi cabeza. Javier siempre pareció controlado, educado. Pero los peores monstruos generalmente usan las máscaras más convincentes.
Él te ha lastimado, hija. Sus ojos se desviaron de los míos. No físicamente, pero las palabras, las amenazas veladas, el control sobre todo lo que hago, sobre quién veo. Es como si estuviera en una prisión invisible. En aquel momento, mi determinación se multiplicó. No era solo sobre recuperar mi casa o desenmascarar un fraude financiero. Era sobre salvar a mis hijos de personas tóxicas que los estaban destruyendo. Esta noche decidí. Vamos a confrontarlos. Esta noche, antes de que firmen cualquier papel de hipoteca. Y así lo hicimos. A las 7 de la noche llegamos a la casa. Mi casa. Sofía tenía la llave y entramos sin avisar. En el comedor, Miguel, Paulina y Javier estaban reunidos alrededor de papeles esparcidos sobre la mesa. Cuando nos vieron, el choque fue evidente en sus rostros. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?» Miguel se levantó confuso. «¿Y Sofía? ¿Qué está pasando?» «Estamos aquí para impedir que cometas el mayor error de tu vida, hijo». Mi voz salió firme, sin tembló. Sé todo sobre los esquemas de Javier, sobre cómo me expulsaron a la bodega y sobre la hipoteca que están planeando. Javier se levantó lentamente, el rostro una máscara de calma que no combinaba con la tensión en sus hombros. «Doña Guadalupe, creo que usted está confundida. Debe ser la edad. ¿Por qué no regresa a su cuarto confortable allá afuera y descansa un poco?» ¿Mi cuarto confortable? ¿Te refieres a la bodega húmeda con un catre viejo, donde me enfermé por semanas, con el frío? Me volví hacia Miguel. ¿Sabías de esto, hijo? ¿Que tu esposa me puso a dormir en la bodega de las herramientas? El rostro de Miguel palideció. Miró a Paulina, que mantenía una expresión impasible, apenas un leve temblor en la comisura de la boca. Paulina dijo que preferiste quedarte allí, que querías privacidad. Reí sin humor. ¿Privacidad? En un lugar lleno de goteras sin calefacción adecuada, donde me enfermé con neumonía. ¿Esa es la historia que te contó? Paulina se levantó abruptamente. Miguel, no vamos a perder tiempo con esto. Tu madre está obviamente senil, confabulando cosas. ¿Y qué está haciendo Sofía aquí? ¿No debería estar con su marido? Sofía dio un paso adelante. Pedí el divorcio, Paulina, y estoy aquí para impedir que mi hermano lo pierda todo, por culpa de ustedes. Javier finalmente perdió la compostura. ¿Tú hiciste qué? No puedes dejarme, Sofía. No después de todo lo que hice por ti. ¿Todo lo que hiciste por mí? Me aislaste de mi familia, me hiciste cómplice de tus fraudes, me transformaste en una persona que yo misma ya no reconozco. La voz de Sofía temblaba de emoción, pero sus ojos permanecían firmes. Miguel parecía perdido, mirando de uno a otro como si asistiera a un partido de tenis. ¿De qué están hablando? ¿Qué fraudes? Era mi señal. Abrí la carpeta que traía conmigo y esparcí los documentos sobre la mesa, cubriendo los papeles de la hipoteca. Esto, hijo, extractos bancarios falsificados, promesas de inversiones imposibles, quejas de clientes ancianos que perdieron todos sus ahorros. Tu cuñado está operando un esquema piramidal clásico y quiere usar nuestra casa, la casa que tu padre y yo construimos, como garantía para tratar de cubrir los agujeros. Javier avanzó en mi dirección, el rostro contorsionado de rabia. Vieja entrometida, no sabes de lo que estás hablando. Miguel se colocó entre nosotros. No te atrevas a hablarle así a mi madre. Tomó algunos de los documentos, analizándolos rápidamente. ¿Esto es verdad, Javier? ¿Estás defraudando a estas personas? Claro que no. Son inversiones. De alto riesgo, es normal tener algunas pérdidas temporales. Y la casa es solo una garantía. Nunca la perderemos de verdad. ¿Cómo perdimos el departamento en Polanco?, interrumpió Sofía. O el coche que dijiste que era nuestro, pero estaba a nombre de un prestanombres. Javier, vi los documentos. Sé que estamos quebrados.
Sé que estamos usando dinero de nuevos clientes para pagar a los antiguos. Fue en ese momento que el celular de Javier sonó. Él contestó alejándose un poco. Su rostro palideció aún más. ¿Cómo que la policía está en la empresa? ¿Quién autorizó? No dejes que toquen nada. Voy para allá. Cuando colgó, su mirada era de puro odio. ¿Qué hicieron? ¿Ustedes? Lo que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo, respondí calmadamente. La Policía Federal está investigando tus esquemas desde hace semanas, Javier. Ahora mismo están confiscando todos los documentos de tu empresa. Se acabó. El caos que siguió fue rápido e intenso. Javier intentó huir, pero 2 policías de civil que estaban de guardia afuera lo detuvieron. Paulina gritaba, oscilando, entre amenazas y súplicas. Miguel estaba en shock, sentado en la silla, mirando los documentos como si no pudiera creer. ¿Cómo sabías todo esto, mamá? Finalmente preguntó, la voz casi un susurro. Escuchaba las conversaciones de ustedes, a través de la ventana de la oficina, que quedaba cerca de la bodega. Y sé reconocer números falsos cuando los veo. No olvides que fui yo quien administró la constructora de tu padre por 30 años. En ese momento, el comandante Felipe entró en la sala. Señora Guadalupe, necesitamos su declaración formal, y la de sus hijos también, si pueden acompañarnos hasta la comandancia. Las horas siguientes fueron agotadoras. Declaraciones, documentos para firmar, preguntas interminables. Cuando finalmente fuimos liberados, ya pasaba de la medianoche. Javier quedó detenido, así como 3 de sus socios. Paulina, aunque no fue arrestada, estaba siendo investigada por posible complicidad. Miguel me llevó de regreso a la casa, a mi verdadera casa. Sin decir una palabra me condujo hasta la suite principal. Este cuarto siempre fue tuyo, mamá. Te pido disculpas por haber permitido que Paulina te tratara de esa manera. Yo no sabía sobre la bodega. Ella me dijo que tú habías elegido quedarte allí, que te gustaba la privacidad. ¿Y tú le creíste? ¿Que yo preferiría una bodega húmeda a la casa que construí? Él bajó los ojos, avergonzado. Yo quería creer en muchas cosas, en Paulina, en Javier, en la posibilidad de hacerme rico rápidamente, sin el trabajo arduo que vi que tú y papá tuvieron toda la vida. Me senté en la cama, mi cama, y sentí el colchón suave bajo mi cuerpo cansado. Tu padre y yo trabajamos duro, sí, pero nunca engañamos a nadie. Nunca pasamos por encima de valores para conseguir lo que queríamos. Y mira cuánto logramos construir. Miguel se sentó a mi lado, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? ¿Y tú? ¿Podrías perdonar a un hijo que permitió que durmieras en una bodega mientras él vivía cómodamente en la casa que tú construiste? Miré a mi hijo, mi niño, que ahora era un hombre lleno de fallas y arrepentimientos, y vi en él la misma mirada perdida que Ramón tenía cuando cometía algún error y venía a pedirme consejos. El perdón es un proceso, Miguel. No, sucede de la noche a la mañana, pero somos familia. Y las familias verdaderas encuentran el camino de regreso unas a otras, incluso después de las peores tormentas. Él me abrazó, sollozando como cuando era niño y tenía miedo de los truenos. Dejé que llorara, que liberara toda la culpa y el arrepentimiento. En las semanas que siguieron, muchas cosas cambiaron. Javier fue formalmente acusado por diversos crímenes financieros. Las investigaciones revelaron que su esquema había perjudicado a más de 200 personas, principalmente ancianos, en valores que superaban los 10 millones de pesos. Paulina, aunque intentara hacerse pasar por víctima, acabó confesando que sabía de todo y había ayudado a reclutar nuevos inversionistas. Miguel, a pesar de tener su nombre ligado a la empresa de Javier, consiguió probar que apenas estaba comenzando a involucrarse y no tenía conocimiento completo de los fraudes. Aún así,
tuvo que cargar con parte de la responsabilidad civil, lo que significó vender algunos bienes para ayudar en la restitución a las víctimas. La casa, sin embargo, permaneció intacta. Como nunca llegó a ser hipotecada, no entró en el proceso. Miguel insistió en devolverla a mi nombre. «Es tuya por derecho, mamá. Siempre lo fue». Sofía se mudó a un pequeño departamento en el centro, donde comenzó a reconstruir su vida. Volvió a estudiar, retomó amistades antiguas que Javier había alejado, y poco a poco fue recuperando su autoconfianza. En cuanto a mí, regresé a mi suite. La bodega fue reformada y transformada en una pequeña biblioteca, donde ahora paso horas leyendo y ocasionalmente mirando por la ventana, recordando aquellas noches frías que, irónicamente, calentaron mi determinación. Carlos sigue siendo mi fiel amigo y consejero. Fue él quien sugirió que contara mi historia para alertar a otras personas sobre cómo las familias pueden ser destruidas por la avaricia y las apariencias. Hoy, 6 meses después de aquella noche de confrontación, estamos comenzando a reconstruir nuestra familia. No es fácil. Hay cicatrices que tal vez nunca desaparezcan completamente. Miguel todavía lucha contra la culpa. Sofía todavía tiene pesadillas sobre su matrimonio con Javier. Y yo todavía me sorprendo mirando hacia la bodega a veces, recordando cómo me sentí pequeña y descartable. Pero también recuerdo cómo aquel lugar me devolvió algo que había perdido después de la muerte de Ramón. Mi fuerza, mi coraje, mi capacidad de luchar por lo que es correcto. Esta mañana recibí una carta. Era de una señora llamada Dolores, una de las víctimas de Javier. Ella escribió para agradecerme por haber denunciado el esquema antes de que más personas fueran perjudicadas. Me contó que estaba usando el dinero de la indemnización para visitar a su hija en Canadá, un sueño que había postergado por años. «Usted salvó más que ahorros», decía la carta. «Salvó sueños y dignidades». Sentada en la terraza, con la carta de Dolores en las manos, observo el jardín que replanté. Los rosales están comenzando a florecer nuevamente. Algunas plantas no sobreviven al invierno, pero las más fuertes, aquellas con raíces profundas, resurgen aún más hermosas en la primavera. Es así como me siento hoy, como un rosal que sobrevivió al invierno más riguroso y ahora florece con colores más vibrantes. La bodega no me quebró. Al contrario, me hizo redescubrir a la mujer que siempre fui. Determinada, inteligente, capaz de enfrentar tormentas. Miguel aparece en la terraza, trayendo un café para mí. Su rostro todavía lleva las marcas de la culpa, pero sus ojos tienen un nuevo brillo, una determinación que me recuerda a Ramón. Se sienta a mi lado, en silencio por algunos minutos, solamente contemplando el jardín conmigo. «¿Sabes, mamá? Papá siempre decía que tú eras la persona más fuerte que él conocía». Yo no entendía completamente lo que él quería decir. Pensaba que la fuerza era sobre músculos, sobre imponer respeto, sobre nunca demostrar debilidad. Ahora entiendo que la verdadera fuerza es sobre resistencia, sobre mantener tus valores incluso cuando todo parece desmoronarse a tu alrededor. Sonrío tocando su mano. Tu padre era un hombre sabio, y tú estás aprendiendo, hijo. Todos estamos aprendiendo, todos los días. En el horizonte, el sol comienza a ponerse, lanzando tonos dorados sobre el jardín. La vida no es perfecta. Nunca lo fue. Todavía tenemos muchos desafíos por delante, muchas heridas para sanar, pero estamos juntos nuevamente, una familia imperfecta, llena de cicatrices y arrepentimientos, pero también de amor y esperanza. De la bodega fría a la casa recuperada, mi jornada no fue solo sobre paredes y techos, fue sobre redescubrir mi valor, sobre luchar por la justicia, sobre proteger a aquellos que amo, incluso cuando ellos no saben que necesitan ser protegidos. Gracias por llegar hasta el final. Si esta historia te tocó de alguna forma,
Dale me gusta y compártela con alguien que necesita escuchar esto. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para levantarse y luchar por lo que es tuyo por derecho.